Mateo capítulo 5, versículo 13. Declara la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, qué grande es el privilegio que nos concedes de venir y adorar tu nombre. Gracias te damos, porque nos miraste con misericordia, siendo pecadores merecedores de todo el juicio y tu ira santa. Has tenido misericordia de nosotros. Nos has llamado a conocerte y nos has concedido venir a formar parte de tu pueblo. Hoy te adoramos por tan grande misericordia sobre todos nosotros. Oramos por los amigos que están aquí, que aún permanecen en incredulidad. Ten misericordia y llámalos al arrepentimiento. Abre nuestros corazones para la verdad en esta tarde. Ayúdanos a meditar en la palabra con un espíritu humilde y sincero, deseosos de ser instruidos por ti. Da fuerzas y gracia al predicador y a cada uno de los oyentes un espíritu enseñable para recibir con mansedumbre la palabra de verdad. Te imploramos esto en Cristo. Amén. Como hemos visto anteriormente en los versículos 3 al 12 de este pasaje conocido como el Sermón del Monte, el Señor y Salvador ha detallado el carácter del cristiano. Desde el versículo 3 hasta el 12, el Señor ha dado una serie de características que identifican al creyente o al discípulo de Cristo. Dice el versículo 1, y cuando vio las multitudes subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Aunque había allí una multitud, el pasaje nos muestra que el Señor se enfocó principalmente en sus discípulos. Así que Él ha dado una serie de características que señalan o describen al creyente, pobre en espíritu, que llora por su pecado, humilde delante del Señor, que tiene hambre y sed de justicia. Es misericordioso, limpio de corazón, es uno que procura la paz, pero también es uno que a causa de su unión con Cristo y de su identificación con Cristo pasa por tribulaciones y persecuciones. Y una vez que el Señor ha enumerado esta lista o ha dado estas características, entonces llega a esta sección del Sermón del Monte, donde Él va a hablar a sus discípulos acerca de su relación con el mundo. Cómo se relacionan los discípulos de Cristo con el mundo. El Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. En el versículo 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que de esta sección del Sermón del Monte se desprenden algunas instrucciones o enseñanzas que son
fundamentales para nuestro entendimiento con respecto a la relación de la iglesia y del creyente con el mundo. Pues en primer lugar, nosotros podemos ver a la luz de lo que el Señor le dice aquí a sus discípulos y nos dice a nosotros, es que el cristiano es alguien que no vive aislado. El cristiano es alguien que no vive aislado. Y hay aquí una relación que requiere un balance cristiano para poder desarrollar la vida de manera correcta en el mundo. Por un lado, el creyente está en el mundo, pero a la vez no pertenece al mundo. Ciertamente que el creyente desarrolla su vida en el mundo. Así lo ha querido el Señor. El Señor no se lleva inmediatamente a una persona que cree en Cristo, no la saca del mundo. Aquel que cree en Cristo sigue viviendo en el mundo. Usted y yo seguimos viviendo en el mundo. Y seguimos teniendo una relación con el mundo, una interacción con el mundo. Pero a la vez, el Señor y la Escritura a lo largo de toda la Biblia declara que nosotros no pertenecemos al mundo. Esta es una relación o una tensión que se desarrolla en la Escritura. No significa, por un lado, que el creyente es alguien que vive aislado. Por otro lado, el creyente no es alguien que se involucra de tal modo con el mundo que llega a ser parte de él, sino que mantiene aquella relación en la que está en el mundo, pero tiene una ciudadanía celestial. No pertenece al mundo, no pertenece a sus pensamientos, no hace parte de sus ideologías, su ciudadanía está en los cielos. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es entonces la descripción que da el apóstol Pedro acerca del creyente. Lo identifica de una manera gloriosa. Dice que es un linaje escogido, es un real sacerdocio, es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que todavía vive en el mundo, que todavía desarrolla su vida en el mundo, que todavía el creyente hace parte de la sociedad, todavía el creyente vive y debe vivir en un sentido como el resto de la gente en el mundo. El creyente todavía debe trabajar, todavía debe ganar su sustento. El creyente todavía está llamado a someterse a las autoridades en aquello que es legítimo. El creyente está llamado a vivir una vida de sociedad, está llamado a vivir una vida en ese sentido mundana, es decir, que pertenece todavía a este mundo presente. Todavía vamos al mismo supermercado, todavía tenemos que usar las mismas comunicaciones, todavía tenemos que hacer los trabajos regulares y todas las cosas que hacen parte de esta vida. El Señor entonces nos está enseñando aquí que el creyente es uno que todavía permanece en el mundo. Pero no es lo único que el Señor nos enseña. Por otra parte, el Señor nos está enseñando también
¿Cuál es la relación del creyente con el mundo? Y antes de considerar cuál debe ser la obra o la acción de la iglesia en el mundo, este pasaje nos está hablando a nosotros del mundo en el que el creyente vive. El mundo en el que el creyente vive. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra o la sal del mundo. Y cuando se está hablando aquí de tierra o de mundo, no se está refiriendo al planeta en sí. No habla simplemente del planeta Tierra. Se está refiriendo al mundo o a la sociedad. Equivale al lugar y a la sociedad en la que la humanidad desarrolla su vida. ¿Y cuál debe ser la actitud del creyente en este mundo? ¿Qué nos enseña la Escritura con respecto a el mundo? Bueno, la Biblia describe aquí ese lugar, el mundo, como aquel lugar donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Implica entonces aquí que el mundo es un lugar que está en corrupción. En primer lugar, el Señor está dándonos a entender a nosotros aquí cuál es la condición del mundo en el que vivimos. El mundo en el que vive la iglesia y desarrolla su vida es un mundo que está en contaminación, que está en caída. Como consecuencia de la caída, la vida en el mundo tiende a degenerar. Como consecuencia de la caída, el mundo está bajo corrupción. Eso es lo que nosotros podemos ver en todo el recorrido que hacemos a través de la Biblia y de la historia. La contaminación del pecado y las consecuencias del pecado han gobernado el mundo en el que nosotros nos encontramos. Hay una tendencia del mundo hacia la corrupción, lejos de tender a mejorar, el mundo tiende a la corrupción. Este mundo malvado, como también es llamado en la Escritura, manifiesta su enemistad contra Dios, manifiesta su dureza y su oposición a todo lo bueno. Miremos cómo Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo en este conocido pasaje describe la condición del mundo. Versículo 2, en los cuales, en los pecados, en los delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, le dice el apóstol a la iglesia en Éfeso, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
El apóstol está describiendo aquí la condición del creyente antes de venir a Cristo. Es decir, está describiendo la condición de toda la humanidad. ¿Y cómo la describe? Dice que el creyente estaba muerto en sus delitos y pecados, y que en aquellos delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Se describe aquí que el mundo es como si fuera un gran río corrientoso que va llevando por delante. Es una corriente que arrastra a todos, sus ideas, sus pensamientos, sus filosofías de vida, la forma como el mundo se ve a sí mismo, la forma como el mundo ve a Dios, la vida, la muerte, el amor, la eternidad, el dinero, el matrimonio, la familia y muchas otras cosas tienen una perspectiva que se opone a Dios. Y esa perspectiva que se opone a Dios es la que Pablo describe aquí como la corriente del mundo. Es una corriente que va llevando a todos, que arrastra a todos. Toda la humanidad nace en esa corriente. Todo hombre, todo ser humano que ha nacido en este mundo, entre los cuales estamos usted y yo, hemos nacido en esta corriente. Los ideales y las filosofías de vida contrarias a Dios brotan de nuestra mente. Esa corriente se manifiesta en que no necesitamos ser instruidos en el mal. No necesitamos ser enseñados en las cosas malas. No necesitamos ser forzados a aprenderlas. De forma natural brotan en la humanidad y tienen un gran atractivo para los hombres. Tiene gran atractivo para el ser humano. Hay una identificación en el corazón del hombre con el mal, de tal modo que es fácil para nosotros irnos tras aquellas cosas. Es fácil para nosotros seguir aquellos ideales contrarios a Dios. Es fácil para nosotros perseguir aquellas metas, desear aquellas cosas que no convienen. Es fácil para nosotros desear lo que es contrario a Dios, porque nuestro corazón caído, porque nuestra condición de enemigos de Dios, de aborrecedores de lo bueno y de amantes de lo malo, es la que conduce nuestra vida en aquella corriente de la que Pablo habla aquí como la corriente de este mundo. Este mundo se caracteriza por estar bajo el príncipe de la potestad del aire, dice Pablo. El que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se manifiesta que el mundo está bajo el maligno? Porque el mundo es uno que vive y persigue las pasiones de la carne, los deseos de la carne y de la mente. Por naturaleza, el ser humano, el hombre persigue aquellas cosas. Por eso para nosotros es más agradable escuchar: sigue tu corazón,
que escuchar obedece la palabra de Dios. ¿Cuánto nos molesta que nos digan, sométete a la ley de Dios, sométete a la verdad de Cristo, sométete al señorío de Cristo? Pero ¿cuánto nos molesta eso? Peleamos con Dios, lo acusamos de ser injusto, lo acusamos de ser opresor. No puede ser que Dios imponga esta ley, decimos en nuestro corazón. Yo no quiero someterme a esto. Yo no quiero que Dios demande de mí que lo adore solo a Él. No puedo resistir que Dios me ordene que aparte de 7 días, un día para Él. No es justo, Dios. Y peleamos y nos oponemos a tal cosa. Y aborrecemos que Dios demande tales cosas. Por eso aquí tenemos espacios vacíos, pero si fuéramos a un centro comercial, no sé cuánto tiempo nos tomaría encontrar un lugar para parquear. Hoy, ahora mismo. ¿Cuánto nos costaría encontrar un lugar para parquear a esta hora? ¿Qué quiere decir eso? Millones y millones de personas diciendo, aborrezco tu ley. No me voy a someter a lo que tú me estás diciendo. Amo la mentira, amo el engaño, amo la perversión, amo la inmoralidad, aborrezco el día del Señor. Voy a tomar el nombre de Dios en vano y lo voy a convertir en una expresión de ira, de enojo, de insulto. Voy a tomar tu nombre y lo voy a pisotear. La corriente de este mundo. La corriente de este mundo se manifiesta en el hombre siguiendo los deseos de su corazón. Sigue tu corazón. Y esas palabras nos parecen tan sabias. Tan sabias. Y citan a hombres brillantes que dicen, como un escritor antiguo, cuando no sepas qué hacer, ve a tu corazón, allí está la respuesta. Qué sabio nos parece tal cosa. Pero cuando nos dicen, medita de día y de noche en la palabra del Señor, entonces, la ira, el enojo, la hostilidad contra Dios se levanta. Vivimos en un mundo perverso. Se ha pervertido porque vive conforme a sus deseos. El príncipe de la potestad del aire, el diablo, opera en el corazón de los hombres, opera en el corazón de la humanidad, dirige los pensamientos, dirige las motivaciones, no porque Él haga algo dentro de ellos, sino que genera todo aquello que es atractivo. Trae todo lo que es atractivo a nuestra mente y nuestro corazón y lo pone allí y nos dice, he aquí lo bueno, he aquí lo agradable, he aquí lo divertido. No sigas a Dios, sigue estas cosas. Allí está Satanás operando en la vida de los hombres. Allí está el diablo levantando la mente de los hombres, poniendo dentro de ellos ideas y pensamientos malvados para ir cada vez más en contra de Dios. Ese es el mundo en el que la iglesia vive su vida.
Ese es el mundo en el que usted y yo como creyentes desarrollamos nuestra vida. Un mundo hostil a la verdad, que aborrece a Dios. Un mundo que ha establecido sus ideales y sus ideales han sido apartados de Dios. Un mundo de doble moral. Peleamos por la muerte de los pollos y defendemos el asesinato de bebés. Suena muy inteligente, pero eso es gran necedad y oscuridad. Ese es el mundo en el que vivimos. Este mundo malo se opone y acosa a todo aquel que practica la piedad. Se opone y acosa a todo el que procura vivir una vida santa, agradable al Señor. Busca siempre corromper al creyente. El mundo está buscando siempre ir corrupción tras corrupción, maldad tras maldad. Eso es lo que describe Pablo en Romanos 1. Donde dice que el hombre desechó a Dios y se hizo sabio en su propia opinión. Y al hacerse sabio en su propia opinión, ha ido de mal en mal, perversión tras perversión, dureza tras dureza de corazón. Esa es la condición de la humanidad. Es un mundo que da malos consejos. Es un mundo que guía por el camino de la perdición. Ese es el mundo en el que la iglesia desarrolla su vida. Hermanos, nosotros estamos en un campo de batalla, en un campo de guerra. Y no es una guerra militar, no es una guerra de bombas y disparos. Es una guerra espiritual. Es una guerra por tu lealtad. El mundo demanda tu lealtad. Y está procurando todo el tiempo apropiarse de tu lealtad. El mundo está haciendo todo lo que sea necesario para mantenerte ocupado, distraído, apartado del Señor, cansado, entretenido y somnoliento. Eso no es casualidad. No es casualidad. Nosotros debemos entender en qué mundo vivimos nuestra vida cristiana. Y como iglesia, en qué mundo desarrollamos nuestra vida. No es un mundo que desee la iglesia. No es un mundo que promueva la iglesia. No es un mundo que alabe a la iglesia. Es un mundo hostil contra la iglesia, que está tratando de destruir la obra del Señor, que está tratando de infiltrarse en la iglesia para debilitar la iglesia desde adentro. Esa siempre ha sido el arma más eficaz del mundo a la hora de tratar de destruir la iglesia. Fíjese que cada vez que se ha levantado una persecución, ha habido un avivamiento, casi siempre. Matan a un creyente y el Señor levanta a otros. La iglesia ora, clama al Señor, busca al Señor. Pero cada vez que el mundo se ha infiltrado en la iglesia se ha debilitado. Ese es el mundo en el que la iglesia vive. Y el Señor está diciendo, vosotros sois la sal del mundo. Un mundo corrupto. Un mundo que se descompone. Un mundo que está putrefacto por el pecado. Esa palabra no es muy agradable. Putrefacción. Pero eso es lo que describe al mundo. Esa es la descripción de la vida de este mundo.
Hay una putrefacción moral. Hay una putrefacción en la sociedad. Ese es el mundo en el que usted y yo nos movemos todos los días, en el que la iglesia debe perseverar y caminar en la verdad. Oh, pero hermanos y amigos, esta corrupción del pecado actuando en el mundo no es nueva. No es nueva. Desde el comienzo de la historia humana es lo que nosotros hemos visto. Nosotros tenemos Génesis 1 y 2, el relato de la creación. Génesis 3 nos cuenta a nosotros la caída. E inmediatamente que viene la caída, se empieza a evidenciar la corrupción del corazón humano. No habían pasado muchos minutos desde la caída y Adán ya estaba culpando a Eva y a Dios. Y usted avanza un capítulo 4 de Génesis, y se encuentra con el asesinato de Abel. Su hermano se levanta contra él en odio. Aborrece que Abel sea un hombre piadoso que obedece a Dios. Y se levanta contra su hermano y lo mata. Y luego va al capítulo 6. ¿Y qué se encuentra en el capítulo 6? Cuando se empezó a reproducir la humanidad, entonces, dice el capítulo 6, que vio Dios que todas las intenciones del corazón de los hombres, desde el más pequeño hasta el más viejo, era solamente el mal. Tanta fue la corrupción que allí se anuncia el diluvio. ¿Qué fue el diluvio? El juicio de Dios sobre toda la tierra. Un juicio que Dios trajo sobre toda la humanidad y sobre toda la tierra. El planeta entero sepultado bajo el agua. Y solo 8 personas fueron salvadas por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Solo la gracia de Dios rescató a Noé y su familia. Y ellos son testigos de un juicio sobre toda la tierra. Y viene ese juicio. Y Dios borra de la tierra todas las cosas. Usted y yo estamos parados sobre un cementerio. Y no solo el de aquí al lado. La tierra toda está construida sobre un cementerio. El cementerio de la primera creación. De los que murieron en el diluvio. Personas, animales y todo murió bajo el diluvio. Pero ¿saben? Tal es la profundidad de la corrupción humana que después de muchos meses en el arca, sale Noé y su familia y empiezan otra vez a vivir allí. Debe ser algo muy sombrío salir a un planeta y saber que estamos solos porque Dios lo ha destruido todo. Y nosotros pensamos que después de un evento de tal magnitud saldríamos con un corazón temeroso de Dios. Pero pronto encontramos a Noé emborrachándose. Y a su hijo deshonrándole. No hemos pasado más de 9 capítulos de la Biblia, hermanos. Pareciera que estamos haciendo un relato de siglos y siglos, no solo 9 capítulos. Sí, pasaron muchos años, pero estamos empezando la historia de la Biblia. Pasa poco tiempo y se levanta la Torre de Babel. Otra vez los hombres intentando llegar al lugar de Dios. Saltamos unos capítulos y llegamos a Génesis 19, Sodoma y Gomorra. La maldad y la perversión del corazón humano. Y no voy a continuar porque nos tomaría un poco de tiempo. Pero
puede ver usted la corrupción del corazón. Esto no es nuevo, es desde la caída. Desde que el hombre se separó de Dios por su pecado, el mundo es corrupto. El mundo es perverso. Y ni siquiera un evento tan terrible como el diluvio o como la destrucción de Sodoma y Gomorra llegan a convencer el corazón humano. Se necesita la obra del Espíritu de Dios transformando el corazón. Se necesita la obra de Dios. Se necesita el Evangelio operando en el corazón del hombre para que entonces podamos tener personas que son rescatadas de ese mundo malo y perverso. Por eso la iglesia tiene la tarea enorme de ser sal en este mundo. Muchas personas dicen, si alguien viera milagros, si alguien viera eventos sorprendentes, creería. No. Nadie cree por ver un milagro, nadie cree por pasar un momento de mucho temor. Esas cosas nos conmueven de manera temporal. El hombre necesita más que eso. El hombre necesita el Evangelio aplicado a su alma, traído a su conciencia y obrado en su corazón por el poder del Espíritu Santo. He ahí la tarea de la iglesia de ser sal en este mundo. Sal en este mundo. Vemos entonces que el mundo en el que vive la iglesia es un mundo corrupto. El Señor le ha dicho o le está diciendo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal del mundo, un mundo que está corrompido, un mundo que está pudriéndose en su pecado. Un mundo que se deteriora cada vez más por su maldad. La iglesia es la sal. La iglesia ha sido puesta para llevar su ministerio, dando a conocer los misterios de Cristo, conduciendo a los hombres al conocimiento de la verdad. Es un mundo que va de mal en peor, dice Pablo en 2 a Timoteo 3:13. Es un mundo, los malos irán, dice Pablo allí, de mal en peor. Hermanos, este es el mundo en el que usted y yo nos movemos. Tengo muchas cosas más que decir, pero voy a ir cerrando. En primer lugar, quiero dar unas conclusiones para poder cerrar a tiempo. En primer lugar, amigos, ese es el mundo al que tú perteneces, ese mundo corrompido. Y no me estoy refiriendo a la ciudad o al país. Me estoy refiriendo a la sociedad, que tú haces parte de esa sociedad corrompida, porque tu corazón es corrompido. Y alguien dirá, respétame. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Yo soy alguien honorable. Oh, qué bueno que seas una persona honorable, pero sabes, si aún no te has sometido a Cristo, eres un corrupto enemigo de Dios. Porque el problema del pecado del hombre no son sus acciones, sino su naturaleza. No son sus acciones, es la naturaleza. Es la naturaleza enemiga de Dios. Y muestra de tu corrupción es que permaneces en incredulidad. Si no tuvieras corrupción en tu corazón,
tendrías una relación completa y personal con el Señor. Te someterías a Él, vivirías para Él. Tu vida sería de Cristo, plenamente de Dios y para nadie más. Pero como no te has sometido a Él y vives bajo tu propia corrupción, entonces vas en la corriente de este mundo. Te has entregado a la corriente del mundo. Vives para los mismos intereses de los enemigos de Dios. Amas lo que aman los enemigos de Dios. Aborreces lo que tiene que ver con Dios. Te molesta la Biblia. Te aburre la iglesia. Te fastidia oír del Evangelio. Sí, probablemente nunca has tomado un arma para matar a nadie. Tal vez nunca te has robado nada en ningún lugar, pero tu corazón es hostil contra Dios. Eres tu propio Dios. Te amas por sobre todas las cosas. Vives para hacer tu voluntad, aunque ello sea contrario a Dios. Eso manifiesta la corrupción de tu corazón y tu necesidad de ser redimido por Cristo. Pablo describe a la corriente del mundo y al final del versículo 3 los describe como hijos de ira. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios está sobre ellos. No ha venido sobre ti hoy, eso es misericordia de Dios. No ha caído sobre ti el peso de la ira de Dios. Eso es paciencia de Dios. Lee los primeros versículos de Romanos 2. Y dice que Dios ha sido paciente contigo para que te arrepientas. No es que Dios esté promoviendo tu pecado. Dios te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando y te está mostrando su paciencia. Y está extendiendo el tiempo en el que el juicio vendrá sobre ti, esperando que te arrepientas. Amigo, tú perteneces a ese mundo corrupto y enemigo de Dios y necesitas ser reconciliado con el Señor. Y no hay otro medio que la obra de Cristo. No hay otro medio que venir al Señor, arrepentirte de tus pecados, confesar tu maldad delante de Dios y clamar por misericordia. Él ha prometido misericordia. Aférrate a la promesa del Señor. Ven al Señor. Acude a Él. Confiesa tu pecado. Él conoce tu corazón. Pero Él quiere oír de tu boca que tú estás confesando tu pecado. Ven al Señor. No te engañes más. No pretendas burlarte de Dios pensando que porque engañas a los hombres puedes engañar a Dios. No, a Dios nadie lo engaña. Él conoce perfectamente tu corazón y tu hostilidad por el Evangelio. Pero está dispuesto a perdonarte hoy si te arrepientes. En segundo lugar, hermanos, vivimos en un mundo hostil, en un mundo que aborrece a la iglesia de Cristo y el Evangelio. Eso demanda de nosotros al menos dos cosas. En primer lugar, que mostremos la compasión de Cristo predicando el Evangelio y llevando el mensaje de salvación. No hemos sido llamados a apartarnos. No hemos sido llamados a decir, allá están los perdidos, que se pierdan. No, el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, a orar por los perdidos, a llevar el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo se van a arrepentir si nadie les predica? Así que estamos llamados a relacionarnos con el mundo, sí, siendo sal,
siendo aquellos que viven la verdad y que proclaman la verdad de Cristo. Pero en segundo lugar, en nuestra relación con el mundo estamos llamados a tener mucho cuidado, porque el mundo es muy sutil con sus artimañas. Una de las tentaciones más comunes para nosotros es tratar de ganar el mundo haciéndonos mundanos. Esa es una de las tentaciones más comunes en las que la iglesia ha caído a través de la historia. Mire, y si hacemos esto para no parecer tan duros, y si hacemos aquello para que la gente se vea interesada y no diga que nosotros somos aburridos, y si hacemos lo otro para que la gente diga, pero mire, ellos son cristianos y también lo hacen, y pronto la iglesia se debilita, porque, como si el Señor lo permite, luego veremos la advertencia que el Señor hace. Si la sal se vuelve insípida, ya no sirve de nada. En el momento que la iglesia se entrega al mundo, pierde todo su poder. Un perdido no puede salvar a otro perdido. Un ciego no podrá guiar a otro ciego. Un corrompido no podrá ayudar a la purificación de otro corrompido. La iglesia debe cuidarse de tal tentación. Hermanos, oremos para que el Señor nos ayude a preservar la pureza de la verdad, a guardar nuestro corazón de aquellas cosas. El Señor nos ha mandado a vivir en medio de este mundo, a hacer bien de acuerdo al bien que Dios define. Nos ha llamado a ser sal en este mundo, pero no nos ha llamado a adoptar el mundo. No nos ha llamado a mundanalizarnos un poco. No nos ha llamado a infiltrar cosas del mundo para ser más influyentes. Ese es un engaño del diablo, hermanos. Es un engaño de Satanás. Si tú has estado pensando así, arrepiéntete. Si tú has estado considerando tal cosa y diciendo, ¿y aquí por qué no hacemos esto o aquello? Pide al Señor que te dé luz, porque eso no procede del cielo. Eso no viene del Señor. Todo aquello que pretenda debilitar a la iglesia no procede de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que rogar al Señor para tener la sabiduría. Todavía debemos relacionarnos con el mundo, pero debemos guardarnos del mal. Debemos procurar mantenernos en el lugar que Dios nos ha dado para hacer el bien que Él nos ha mandado hacer. Oremos. Señor, te rogamos que tú nos ayudes. Vivimos en un mundo hostil, enemigo de la verdad. Danos la gracia para perseverar hasta el fin. Guarda nuestra iglesia. Guarda a cada uno de nuestros hermanos, líbranos de la tentación de mundanalizarnos. A la vez ayúdanos también a seguir proclamando la verdad, a predicar, a orar, a interceder delante de ti por aquellos que aún no creen. Señor, mira a nuestros hijos, mira a nuestros familiares y amigos, que por tanto tiempo han oído la verdad y su corazón permanece endurecido. Solo tú puedes quebrantar aquellas rocas. Solo tú, oh Señor, puedes traer luz y salvación a esas almas impenitentes. Trae de tu gracia, te rogamos, para que haya vida nueva en aquellos corazones.
Te imploramos, oh Dios, que tú vengas sobre nosotros y nos ayudes para creer y vivir tu palabra para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén.